que se han preguntado, sobre todo cuando usamos Facebook o eso, recibimos publicación constante. Ustedes se meten al Google y buscaron un hotel, van en el fin de semana de paseo y ya después abren el Facebook y les salen sugerencias. Bueno, hay programas que se dedican a eso. La industria de las redes sociales, el negocio que está detrás de esta red social gratis, entre comillas, o de estas redes sociales, es la publicidad. Entre más personas y más tiempo estén las personas dentro de las redes sociales, es mejor para ellos. Los millones que ellos reciben es por empresas que pagan millones de dólares en publicidad, valga la redundancia. De ahí que también están hechas, para que lo tomen en cuenta, se han tomado el tiempo de meter profesionales de cada rama dentro de estas industrias y están hechas, pensadas para que genere algún tipo de adicción en nosotros. Nosotros a veces no nos explicamos, pero consciente o inconscientemente estamos o en el WhatsApp o estamos en el Facebook, Twitter, los que tienen Twitter, o en el Instagram, y así pasamos, invertimos ahí comandos dentro de estas aplicaciones que le da a usted el tiempo que usted invierte por semana y por día en la red social. Sería bueno que lo busquen y analicen si le están dando muchísimo tiempo o muy poco, o un tiempo prudencial, ya dependiendo del interés de cada una y de cada uno, al uso de la red. Sugerencias de páginas, lugares, personas, porque el Facebook le sugiere amigos en común. Bueno, porque entonces también tiene otro comando que inteligentemente dice, bueno, yo soy amigo de Priscila es amiga de Dayana, entonces posiblemente me sugiere a mí, a Dayana, como amiga, porque tengo una amiga en común o tenemos varios amigos en común. Los teléfonos, los contactos que tenemos en el teléfono también se vinculan con esto por medio del WhatsApp. Recuerden, Facebook, Instagram, WhatsApp son una misma empresa, entonces hay un hipervínculo ahí entre estos tres. Casi nunca leemos la letrita menuda, lo que sale al principio, que es como el acepto, el contrato, viene muy pequeño, es larguísimo, qué pereza hacerlo. Entonces nada más le damos acepto, todo el mundo lo usa, esto no me hace daño, y ya, y empiezo a utilizarle. Qué bonito subir fotos, qué bonito subir información, qué bonito decir dónde estudié, qué edad tengo, mi fecha de nacimiento, los nombres de mis hijos, cuántos hijos tengo, mis familiares, el lugar de residencia, la foto de mi casa, del carro, de mi trabajo, del centro de estudio de mis hijos, o toda la información que estoy dándole al mundo entero. Pero aquí nos estamos centrando en violencia y en violencia intrafamiliar. Hay mucha información, evidentemente, por la relación que tenían ustedes con su pareja, su expareja, con el novio, demás, que la conocían, sí, pero hay otra que no deberían de conocer si ustedes rompen, que hablamos en la charla anterior, con las rutinas, con las costumbres, y con otras personas, dejando de lado un poco la violencia intrafamiliar, terceras personas que quieran aprovecharse, es donde entran los timadores. Esto ya es timadores virtuales, utilizan la tecnología, personas que quieran secuestrar a algún familiar nuestro. Bueno, se pueden echar mano de toda la información que nosotros subimos, porque ahí sí depende de nosotros lo que queremos publicar, cuándo lo publicamos, quién lo puede ver. Voy a repetirlo, la aplicación no puede subir por sí sola información, depende de nosotros. Es ahí donde nosotros agarramos el control de la aplicación, no que la aplicación nos domine. Pero yo lo veo constantemente en compañeros de trabajo, en conocidos, cuando cumplen años los hijos, porque suben las fotografías, dónde van a celebrar esos cumpleaños, con quién están, qué edad cumplen, entraron a clases en el centro educativo que estudian, compraron, cambiaron de carro, publican el carro, van de viaje y publican el lugar donde se encuentran o hacia dónde se dirigen. Toda esa información, bueno, que si yo la quiero utilizar
utilizar para mal, me va a ser muy efectiva. Posiblemente nosotros inocentemente la publicamos porque queremos que lo vean, pero a veces hay que cuestionarse, ¿para qué? ¿Por qué quiero que lo vean? ¿Quién quiero que vea esta información? Ojo aquí también donde hay pequeños, adolescentes, esas madres que están separadas, que tienen medidas de protección efectivas, que el sospechoso no puede llegar a la casa y demás, y donde hay esos menores adolescentes que ahorita no viven sin el teléfono, son muy dados a utilizar el Wi-Fi de lugares públicos. Ojo ahí, porque nos puede poner una condición de vulnerabilidad. No tenemos la cultura de protegernos, menos de comprar antivirus para instalarlos en un teléfono celular. Si utilizamos redes de Wi-Fi públicas, podemos vernos vulnerabilizados, porque también hay gente que por ahí maneja un poco mejor la tecnología y podría hacer una especie de frontera entre la información que yo ando buscando y que va a entrar para yo obtener ganancias, obtener algún beneficio, no solo de dinero, sino información que puedo utilizar después.